Muy buenas tardes. Bienvenidos todos y cada uno de todos ustedes a lo que es la lectura, comentario del libro de Romanos. En esta ocasión vamos a empezar el tercer punto de nuestro bosquejo, que se llama Lo que produce la justicia mediante la fe. Esto es a partir del capítulo 6 en adelante. Por lo que vamos a estar platicando el día de hoy es muy interesante y muy apremiante que si tienes una Biblia, pues tomes el tiempo de ir a buscarla. Si ya la tienes a la mano, voy a darte tiempo que vayas y la busques. Mientras, le vamos a dar gracias a todas y cada una de las personas que se han añadido a este grupo de una forma o de otra, ya sea que haya venido por un tiempo, ya sea que estén mirando los videos cada rato, o simplemente que hayan venido de visita a ver qué es lo que pasa, qué es lo que está hablando este muchacho, qué es lo que está hablando este señor, o este caballero, o este hermano, o este loco que está hablando, ¿verdad? A ver qué está diciendo. Vamos a hablar acerca de el libro de Romanos. Para empezar, el libro de Romanos es la epístola más extensa de Pablo. Vamos apenas en el capítulo 6 de los 16 capítulos que tiene. Vamos demasiado lentos o estamos tomando más tiempo de lo normal, puesto que no es ni siquiera un estudio. Quiero recalcar eso. Es simplemente una lectura. Leemos lo que dice la palabra y mis comentarios son completamente subjetivos. Obviamente tengo que tener base y me baso en comentarios de libros que hemos leído. Obviamente, por ejemplo, una versión diferente de la Biblia, una segunda versión diferente de la Biblia, que esto es un diccionario que compré hace un tiempo atrás de griego-español. Solamente es el Nuevo Testamento del hermano César Vidal, muy recomendable, español y griego. Y como referencia, obviamente, la Biblia que estoy leyendo o de donde estaré leyendo, que es Reina Valera 1960, y un libro que es prácticamente de estudio. Este libro de estudio es demasiado intenso. No lo estamos siguiendo tal cual, puesto que es demasiado. Por ejemplo, al final de cada capítulo es una serie de preguntas que se tienen que hacer y se tienen que responder. Obviamente no lo estamos haciendo tal cual, simplemente tomamos como referencia estos libros, como referencia, no, como tipo de apoyo didáctico, se puede decir, ¿verdad? Bueno, mientras vas con tu... también quiero tomar en cuenta, o quiere que tomen en cuenta, es esto. Este es un nuevo diccionario, o más bien un diccionario bíblico ilustrado, donde también sacamos referencias. Por ejemplo, la palabra gracia. Con la palabra gracia es una palabra extensa. O sea, se oye tan sencillo, se oye tan simple, pero al mismo tiempo es tan extensa y tan complicado el poder entenderla. Sin embargo, para recibir la gracia de Dios es tan simple como decir sí. Así de simple, ¿verdad? Mientras vamos a ir dando gracias a todos y cada uno de ustedes. Gracias a Phil Rosemary Tapia, que está con nosotros. Vamos a ir. Gracias, brother. Gracias. Los tengo en orden alfabético. A los que no he puesto en orden alfabético los tengo al último, pero porque quiero tomarlos en cuenta. No voy a tomarlos en cuenta de una vez ahorita mientras van y toman su Biblia. Por ejemplo, a Juan José Martínez, que Dios me lo bendiga, brother. A Nancy Cambambia, a Luis Antón, a Edgar Adame y a Betty Leal Rodríguez, que son de los que han estado, obviamente, de alguna forma interactuando o simplemente escuchando las conversaciones o el comentario. De ahí nos vamos a brincar a la letra A del abecedario de las personas que vamos a dar gracias. Mientras, una vez que termine yo de dar estas gracias, vamos a ir directo al capítulo 6 de Romanos. Le damos gracias a Ave de Jesús, a Adalberto González, a Agustín Romero, a Alicia Moreno, a Amadeo Alfredo Arias, Ana Matamoros, a Polonio Cortés, a Areli del Rosario, a Arnulfo Reyes, a Arturo Martínez. También a Billy Bryan Jr., a Braulio Humberto Córdoba Suárez,
Celia Ponce, a Cristian Leal, a David M. Reynoso, a Dr. Tommy Cázares, a Eduardo Baena Castillejas, a Ellen Ruiz, a Eli Escobar Boquiño, a Elvia Tapia, Estela Espinosa, obviamente toda la familia Leal Rodríguez. De ahí es donde está que sale el nombre de Betty Leal Rodríguez, que hago una pequeña pausa sin hacer una divergencia. Le doy gracias a todos cada uno de ustedes. Recuerden que pongo sus nombres conforme salen en Facebook, ¿ok? Porque lo estoy transmitiendo solamente en Facebook. Después lo pongo en YouTube, pero ya obviamente ahí no tengo, todavía no sé cómo sacar los nombres. Pero en fin, te pueden suscribir después. Voy a dejar un link al final. Y obviamente no se les olvide darle un like y un me gusta para poder añadirlos a la lista. No es necesario, pero me ayuda a mí para saber quién es el que se ha añadido a la lista. A la familia Leal Rodríguez ya dije, a Frankie Andrade, a Gaspar Longo, a Gregorio del Rosario, a Hugo Eduardo Leal Escobar, mi hermanito lindo, precioso, chulo y hermoso, a Ian Esquivel Reyes, a Ignacio Ruiz, a Centro Evangélico Vida Nueva, porque siempre que menciono a Ignacio menciono Centro Evangélico Vida Nueva, a Irma Martínez, a Isabel y José O'Neill, a Israel Isi Vega. Es que lo conozco como Isi y decir Israel como que no. Israel Isi Vega, a Israel Leal, a Jeff Nabel, a Jerry Espinosa. Un saludo muy especial para Jerry Espinosa. Después les voy a contar. Me gustaría también compartir cómo conozco a todas estas gentes: a Joana Escobar, a Jorge Mesa, a José Alfredo Leal, a José Mauricio Rodríguez y a toda la familia Rodríguez Arcos, a Josh Perales, a Juan Silva, a Julián Rodríguez, a Julio Álvarez, a Kent Vara, a Kowalski Padilla y a Ana, a Laura Castellano Blázquez, a Leticia Hernández, a José Luis Leal, es mi hermano mayor, Marcio Rodríguez, a Margarita Leal y mi tío Arturo Leal, a Margarita Martínez o a Margo Martínez, María Chaires, Mariana Aldaz, mi esposa, Maribel Quintana, Maricruz Leal, mi otra hermana, mi hermano de 3 hermanos que tengo, a Mario Escobar, mi primo, a Mario Preciado, a Marisol Castillo, a Marisol Reyes, a Marta Molina, Martín Ramírez, a Mitch Fe, es Michelle Fels, a Miguel Aldaz, Nabor Ordóñez, Nahum Castillo, Nicolás Flores, Noah Laken, Oscar Arturo Méndez, Patricia Ramírez, comparan, Phil Rosemary Tapia, que aquí está, a Pra López Day, a Ramona Aldaz, Randy Meneses, René Perales, Rick Strong Jr., Rodolfo Esteban, Rogelio Leiva, a Ronnie Shaban, a Rosa Aldaz, Rosa Leal, Ruth Verduzco, y siempre que voy a mencionar a Ruth Verduzco, quiero mencionar también a David y a Erika, que son sus retoños, a Sara Valero, a Segovia Hernández Freddy, a Sherry y David Leal, a Silvia Hernández, a Silvia García, a Sonia Escobar, a Teresa Moreno, a Todd Enes, se llama, a Tomás Sánchez, a Tanjo y Julie Song, a Tony Arevalo, Tony Ayala, Viri Escobar, Xochitl Baltasar, Jerry Bueso y mi hermana Yolanda Méndez, junto con mi hermana Ivonne Mora Cervantes. Y vuelvo a repetir los que se acaban de añadir a la lista, o acabo yo de añadirlos: a Juan José Martínez, a Nancy Cambambia, a Luis Antón, Edgar Adame y Betty Leal Rodríguez. A todos y cada uno de ustedes, muchas gracias por estar aquí, o haber estado aquí, o seguir estando aquí, como quieran, como les guste. A ustedes mandan en sus tiempos libres, pueden obviamente hacerlo. Bueno, sin más preámbulos, capítulo 6 de Romanos. Vamos a hacer un pequeño repaso nada más del capítulo 5, y tengo por aquí una pequeña reseña de lo que vimos o de lo que se trata el capítulo 5 en más resumidas cuentas. Hablamos acerca de la justificación por la fe, desde el capítulo primero, del versículo primero del capítulo 5, pasando por la justicia que produce varios resultados. Hablamos de la paz de Dios,
de la gracia que se recibe, de la esperanza que se da, de la seguridad que se tiene, de los sufrimientos que se obtienen, del amor de Dios que nos da, del Espíritu Santo que nos llena, de la salvación, de la ira de Dios, la reconciliación con Dios mismo, la salvación mediante la vida y la presencia de Jesucristo. Y terminamos el capítulo 5 hablando acerca de el versículo 20, o vamos a hablar del versículo 20, porque curiosamente en el capítulo 6 empieza que parece que deberían de estar añadidos, pero aunque recordemos que cuando las epístolas, las cartas, los libros, la Biblia en general, lo que ahora llamamos y conocemos como Biblia, no estaba dividido en capítulos ni en versículos. Una epístola era una epístola de principio a fin. No había divisiones como ahora lo tenemos. Por eso es que en el capítulo 5 de Romanos, al decir, en el capítulo 5, verso 20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y dice, para que así como el pecado reinó para muerte, también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. De esa manera acaba el capítulo 5. Sin embargo, el capítulo 6 hace una pregunta que se refiere a los últimos 2-3 versículos del capítulo 5. Tal parece que obviamente es la misma epístola, pero esa división no lo sé cómo, por qué, ni cuándo. Bueno, sí sé cuándo, más o menos. No sé el por qué se dividió ahí, pero los capítulos y los versículos no es una ley establecida que ahí debe de estar, ahí debe, no. Recordemos que la epístola es una epístola completa, de principio a fin. Los eruditos y los maestros de la ley y los encargados de haber compilado es juntar la Biblia, los 66 libros. Algunos libros tienen más libros, algunas versiones de la Biblia tienen más libros. A nosotros le llamamos libros apócrifos. En la Biblia protestante solamente tiene 66 libros, la Biblia que estamos tomando en cuenta. En la Biblia, por ejemplo, hay una Biblia que es la Biblia Peshitta, que también contiene la misma cantidad de libros, en los cuales estamos mirando más adelante. Ahora, eso es para otra plática. Empezamos el capítulo 6 diciendo y haciendo la pregunta que se añade al capítulo 5. Es una continuación del capítulo 5, lógicamente, hablando de muertos al pecado. Recordemos que termina diciendo que donde sobreabundó el pecado, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y dice la pregunta del capítulo 6 de Romanos, verso 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Dos preguntas separadas. La primera, ¿qué pues diremos? Implica el hecho de que puede que haya una controversia, puede que haya algún tipo de... te dije, mira, más adelante, ¿verdad? Pablo está como quien dice amarrándose el dedo aquí. Acabo de decir que donde sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces, aquellos que digan, pues sigamos pecando, que al cabo que si pecamos la gracia va a venir de todos modos. No. No es exactamente eso lo que está diciendo Pablo. No es lo que está diciendo Pablo. Por eso hace las preguntas. ¿Qué pues? ¿Qué pues diremos? ¿Preservaremos en el pecado para que la gracia abunde? Dice, en ninguna manera. Una vez más, y como habíamos dicho desde el principio de la lectura de Romanos, Pablo tiene la tendencia a hacer preguntas y al mismo tiempo responder esas preguntas. No por el hecho de causar confusión, es exactamente lo contrario. Es el hecho de establecer una base en referencia al tema del que está hablando. ¿Me explico? Entonces, cuando habla de que abundó el pecado, pero sobreabundó la gracia, no quiere decir que sigamos pecando para que la gracia siga llegando. No, ahí dice clarito, en ninguna manera. O sea, cuando dice en ninguna manera es que no hay forma de que podamos o de que tengamos que pensar así, porque no es así como Dios trabaja. Luego sigue en el capítulo 6, verso 2, la segunda parte. Porque los que hemos muerto al pecado, esto es a los que ya hemos aceptado, los que hemos muerto al pecado, hace la pregunta, ¿cómo viviremos aún en él?
Obviamente, ¿cómo es que vas a vivir en el pecado si ya has muerto al pecado? No quiere decir que eres infalible, quiere decir que has muerto al pecado, que has rechazado el mal, el mal o lo malo, y que has aceptado lo bueno de Dios, la misericordia. Acuérdense, la gracia de Dios que estamos hablando, la gracia es indispensable en esta epístola. La gracia de Dios, el Espíritu Santo nos va a dar esa pauta, ¿verdad? Verso 3. Y vamos a seguir con otra pregunta. Verso 3 del capítulo 6 de Romanos. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Mira, aquí es una situación indispensable. Si crees, te bautizas. Si has creído, el siguiente paso es bautizarse. ¿Por qué? Porque así es el formato, se puede decir. Así es la situación. No puedes bautizarte sin creer que hay un Dios que salva. No puedes bautizarte sin creer que Cristo murió por tus pecados. Eso es una situación que en las iglesias tradicionales se ha estado, pues prácticamente se contradice en el aspecto de lo que Pablo dice en la palabra. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? ¿Qué quiere decir Pablo con eso? No solamente quiere decir que Cristo murió en su muerte. Quiere decir que al ser bautizado estamos siendo de la misma manera muertos al pecado. Una vez más está reiterando, en el momento de la sumergión. Bautizo es bajo el agua. Baptiz. La raíz etimológica no se los voy a dar ahorita, no la tengo a la mano, pero la pudiera yo sacar de aquí fácilmente leyendo la interlineal de griego y español. No lo voy a hacer porque es simplemente un comentario. Es una cosa que también podemos estudiarlo más adelante, más a fondo. Mi punto aquí es simplemente hacer que leamos el capítulo 6, si es posible, completito, ¿verdad? Ahora, vamos a ver lo que dice la primera parte, el primer punto. ¿A dónde vamos a mirar? Que es lo que produce la justicia mediante la fe. El punto A que pusimos en el pequeño bosquejo al principio es la libertad de la esclavitud al pecado. Y vamos a estar leyendo hasta el verso 23, si mal no me equivoco. ¿Dónde están mis notas? Porque para andar buscando todo es un poquito diferente. Sí, aquí tengo mis notas. Es el bosquejo que dice: morir con Cristo al pecado. Este es prácticamente lo que produce la justicia. Vamos a hablar desde el capítulo 6, del 1 hasta el 14. Ese es el primer punto para ir conforme a lo que ya pusimos y no irnos o pasarnos, porque tiendo a pasarme. Entonces, Cristo muere y nosotros morimos con él al bautizarnos. Eso es lo que Pablo está diciendo. El significado del bautismo es que muere el viejo hombre y resucita el nuevo hombre, ¿verdad? Pablo lo explica más adelante. Si no en este capítulo, lo explica más adelante con más detalle. Sin embargo, volvemos a repetir, Pablo en esta carta es una carta que va en secuencia, va en punto A, punto B, punto C, punto D. Entonces, no podemos irnos o adelantarnos, porque Pablo ya lo hace por nosotros, nos lo pone en una forma cronológica o en una forma esquemática. Entonces, vuelvo a repetir el capítulo 6 de Romanos, verso 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Pablo asume que todos los que están leyendo esta carta son bautizados. Pablo asume automáticamente que los que están leyendo esta carta, a quien se les dirigió esta carta, es a la iglesia que está en Roma, a esa iglesia naciente que está en Roma. Entonces, los discípulos que han estado o que levantaron la iglesia y los discípulos que fueron primero antes de que llegara Pablo, porque esta carta llega a donde están las personas, los creyentes, por medio del mensajero. Y Pablo no está ahí. Pablo está escribiendo. Pablo llega años después y lo reciben como si fuera una persona, un personaje súper importante. La diferencia es que cuando reciben a un personaje importante en Roma,
no lo recibían en forma de prisionero. Y Pablo fue y llegó en forma de prisionero en su tercer viaje. Pero aquí Pablo les explica. Porque somos, en el capítulo 6, verso 4, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. ¿Se dan cuenta cómo Pablo no te deja con la duda? A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿A qué se refiere? A eso precisamente. Al sumergirnos en el agua, como normalmente debe ser, si es un bautismo, tiene que ser por abajo del agua, tiene que taparte el agua. Al sumergirte, al levantarte, es como una resurrección. ¿Es simbólico? Sí. Es poderoso aún más todavía, ¿verdad? Porque es por la gloria del Padre. Dice Pablo directamente que es prácticamente por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Vida nueva es precisamente el aceptar que Cristo, al morir por nosotros, nos dio la oportunidad de morir al pecado, dejarlo atrás todo y vivir una vida nueva. Más adelante Pablo todavía te explica un poquito más. Capítulo 6 de Romanos, verso 5. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, juntamente con él, con Cristo, en la semejanza de su muerte, recuerden que muerto al pecado no quiere decir solamente el hecho de dejar las cosas malas. Muerto al pecado, oí este ejemplo y me gustó, es lo siguiente. Muerto al pecado, ese es el tema o el punto que no quiero desviarme, pero quiero explicarlo. Se habla de este hombre que llega a su casa, se sienta en el sofá, prende la televisión, se quita los zapatos y empieza a gritarle a su esposa, mientras que fuma un cigarro y toma una cerveza. Grita a sus hijos y los insulta. La mujer, dentro de lo que cabe, ¿verdad?, es una creyente. El hombre no cree. El hombre está mirando la televisión, un partido de fútbol o lo que sea que esté mirando, cosas que no tiene que estar mirando. Puede estar mirando pornografía, puede estar mirando, qué sé yo, cualquier cosa, ¿sí? Cosas que van en contra totalmente de la voluntad de Dios, ¿sí? Este hombre está sentado en su sillón y sin tomar en cuenta, grita, insulta, tira, etcétera, etcétera, etcétera. La mujer agarra a sus hijos y a escondidas del esposo se va a la iglesia. Este hombre se queda haciendo lo que estaba haciendo. La mujer toma su tiempo, 2, 3 horas, no sé el tiempo que se tarda en la iglesia. Regresa de la iglesia con sus hijos y muy calladita se mete a su casa abriendo la puerta y mira que el hombre sigue sentado en ese sillón. Pero lo que le llamó mucho la atención es que la televisión estaba prendida, el cigarro estaba prendido, la copa que se estaba tomando estaba llena y el hombre estaba sentado ahí. A lo cual la mujer dijo, pues algo está pasando, porque por lo regular siempre llego y me grita, o siempre llego y me insulta, y siempre llego y me hace sentir mal después de haber ido a la iglesia. El hecho de haber ido a la iglesia no es tanto el punto, el hecho es de que el hombre llega a un punto donde la mujer se para a un lado del hombre y el hombre no responde. El hombre está muerto. Le dio un paro cardíaco. Miren, muerto al pecado es precisamente eso. Un muerto no puede tomar, no puede insultar, no puede ver nada, no puede hacer nada en contra de aquellos o de cualquier persona que esté a su alrededor. Un muerto está completamente inerte, completamente sin vida, eso es prácticamente lo que es muerto al pecado. Es dejar de hacer completa y total y absolutamente todo sin contemplaciones. Muerto al pecado. Sin embargo, muchos de nosotros nos disfrazamos de una etiqueta de cristiano y decimos muerto al pecado, pero en realidad estamos haciendo cosas que no convienen. Desgraciadamente abunda esa actitud dentro de las iglesias y dentro de la iglesia cristiana, dentro de la iglesia católica, dentro de los testigos de Jehová, dentro de cualquier religión humanamente creada, dentro de cualquier relación entre hombres,
me refiero a la asociación, llámese asociación cristiana de no sé qué o templo de no sé cuántos, no importa qué. Muerto al pecado es algo que debería ser completa y totalmente muertos al pecado. No quiere decir que vamos a morirnos físicamente, quiere decir que vamos a dejar de ser total y absolutamente a un lado todo lo que nos afecta y que se toma o que se cuenta como pecado. Eso es para mí el ejemplo que yo le puedo dar en referencia a muerto al pecado. ¿Por qué? Porque aquí Pablo dice, capítulo 6, verso 5, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Ahora, en el capítulo 6 de Romanos, verso 6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Cuando Pablo habla acerca del viejo hombre, de la carne, de lo que murió o del cuerpo o del hombre, hay diferentes títulos que Pablo les pone. Pero eso no es solamente una descripción, es exactamente lo que Pablo quiere decir. Yo te estoy hablando que si te digo, como dice aquí, en el verso 6, capítulo 6, verso 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, anteriormente dijo, muerto o muerte, y ahorita voy a ir para ir señalando uno por uno. Vamos a ver, viejo hombre. Es una forma que Pablo describe. El otro, muertos, ¿verdad? Muerte, sepultados, crucificado, que también quiere decir muerte, ¿verdad? O algo que es finito, algo que se acabó, no más. En el verso 6, completamos o terminamos de leer el verso 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado, ahí está uno más, el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que nos sirvamos, al fin de que no sirvamos más al pecado. Verso 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Amén. El que ha muerto, el que ha dejado completamente las cosas que no convienen, ha muerto, ha sido justificado del pecado. Verso 7. El verso 8 del capítulo 6 dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Ahí es donde entra la fe. Ahí es donde entra la fe. Y al encontrar esa fe, la fe, ¿cuál tipo de fe? La fe como la que tuvo Abraham. ¿Sí? Dice el verso 8 del capítulo 6 de Romanos. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Si morimos al pecado, entonces nuestra vida nueva de la que habla el verso 4 sería una vida en Cristo. ¿Cierto? Si vamos entendiendo cómo Pablo quiere decir las cosas. En las otras epístolas, como en las epístolas de Corintios, Gálatas, Efesios, Gálatas y Tesalonicenses, también lo explica de diferente manera. Sin embargo, Pablo está hablando a la iglesia de Roma ahorita. Verso 8 del capítulo 6 de Romanos. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Con Él. En otras partes, vamos a ver si vivimos en Él. Ahorita solamente estamos diciendo que, y si morimos con Cristo, viviremos también con Él. Verso 9. Sabiendo que Cristo capítulo 6 de Romanos, verso 9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él. Y si a Él le pasa esto, la promesa es que a nosotros también nos puede pasar. ¿Okay? Esa es la fe, esa es la esperanza, esa es la fe más bien, esa es la fe que hay en el hecho de bautizarse. Y muchas de las veces no tomamos en cuenta el bautizo tan importante que es, porque después de creer, el siguiente paso es bautizarte. Si ya creíste y aceptaste, bautízate.
¿Por qué? Porque es indispensable, es un acto de fe que tienes que realizar. Entonces, capítulo 6, verso 10. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Y la pregunta aquí sería, ¿y tú? ¿También haces lo mismo? Porque si estamos queriendo que nos dé o que nos pase lo mismo que a Jesús, morimos en la cruz, somos sepultados y resucitamos con una nueva vida, entonces dice que, porque en cuanto murió, al pecado murió, una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Este es Cristo. Sin embargo, la fe es creer que a nosotros también nos puede pasar. Tenemos que vivir para Dios. Capítulo 6, verso 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado. Una vez más, muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. ¿Te das cuenta? No tenemos que morir físicamente, flagelarnos, lastimarnos, no sé, lastimarnos de alguna manera para pagar por un pecado que hemos hecho. Cristo ya lo hizo. Entonces, al momento que tú aceptas y crees en tu corazón y lo entiendes con tu cabecita loca, ¿verdad? Que Cristo ya murió por ti y que ya estás muerto al pecado, no tiene el pecado poder ni autoridad sobre ti. En este caso, ni el pecado, ni nada. Solamente lo único es aquello que tú dejas pasar o aquello que tú dejas que entre a tu cabeza. La palabra lo llama concupiscencias. En otra forma se puede decir malos pensamientos. Entonces, completamos la idea de lo que es el bautismo, ¿sí? Porque si habiendo muerto una vez, resucitamos para vivir y vivir para Dios, así como Cristo lo hizo, habiendo considerado ya muertos al pecado, pero vivos para Dios, ¿en qué? En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Y luego añade Señor nuestro. Gloria a Dios por ello, porque sí, es Señor nuestro. Y muchas de las veces, como hemos estudiado en algunas otras ocasiones, entendemos el hecho de querer ser salvos, de que nos salve Dios de la situación precaria en la que vivimos y le decimos nuestro Salvador, pero nos cuesta decir que es nuestro Señor, porque al decir que es nuestro Señor, aceptamos esa posición de siervos, casi, mejor dicho, esclavos, sometidos a la voluntad de aquel que pagó el precio. ¿Sí? Entonces, capítulo 6, verso 12, para poder seguir seguir hablando acerca del punto de la esclavitud al pecado, que es el punto 1. A ver, aquí se me pasó porque yo sé que es el punto 1 de Romanos, es libertad de la esclavitud del pecado. Libertad de la esclavitud del pecado. Ese es el punto A. Hemos visto a morir con Cristo al pecado. Desde el 1 hasta el 14 vamos a terminar. Capítulo 6, verso 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Aquí está otro título que le da al cuerpo mortal. Ya le dijimos que es el viejo hombre, ya dijimos que es el cuerpo del pecado, ahora le llamamos cuerpo mortal. Capítulo 6, verso 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ahí está la palabra que estábamos diciendo, concupiscencias, en otras palabras, malos pensamientos. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado, como instrumentos de iniquidad, sino que presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Esta frase de vivo entre los muertos es una frase que se puede decir que está muy repetitiva, sin embargo no está entendida en su totalidad. Vivo entre los muertos somos todos aquellos que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, sí. Vivo entre los muertos es todo aquel que ha sido bautizado en el nombre de Jesús, sí. Vivo entre los muertos es todo aquel que camina en esta tierra, sí, sabiendo que no somos de este mundo, sí. Vivo entre los muertos, dice.
Ni tampoco presentéis vuestros miembros, capítulo 6, verso 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Instrumentos de justicia. Aquí ya no le estamos llamando cuerpo mortal, viejo hombre. No, no, no. Aquí se le está llamando instrumentos de justicia. En inglés, creo, si no estoy equivocado, nos dice, we are the righteousness of God. Somos la justicia de Dios. Sin embargo, aquí somos el instrumento de justicia. Para poder morir al pecado, tenemos que aceptar nuestra nueva naturaleza espiritual. Porque la vieja naturaleza, el viejo hombre, el cuerpo del pecado, el cuerpo mortal, los miembros que eran antes usados para pecar, ahora son hechos instrumentos de justicia. Y el verso 14 y final de este punto, que es morir con Cristo al pecado, dice, capítulo 6, verso 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Vuelvo a repetirlo, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y subrayen ahí si se puede. Yo sí me gusta subrayar la Biblia. Si no pueden escribirlo en un papelito o algo. Ya no estoy, dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Recordemos lo que leímos anteriormente. Cuando no había ley, lo que le pasó a Abraham y fue justificado, fue contado como justo. ¿Cómo fue que fue contado como justo si no había ley? Por la fe. Y después de que vino la ley en el tiempo de Moisés, la ley sirvió para enseñar, mostrar, iluminar el pecado del hombre, para que el hombre fuera convencido de que era completamente imposible agradar a Dios, porque la ley de Dios era obviamente casi imposible cumplirla. Casi digo yo porque vino Jesús a cumplirla, pero por ese mismo acto de venir a cumplir la ley, nosotros hemos sido justificados por fe en Cristo por medio de aquel que lo mandó. Creo que esto necesitamos entenderlo un poquito mejor, porque el pecado ya nos enseñorea entre nosotros, dice. Pues ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y eso es uno de los otros puntos que muchos eruditos, estudiantes, teólogos hablan de las dispensaciones. Aquí no me voy a meter mucho en las dispensaciones, pero si eso de las dispensaciones estamos hablando de que estamos en la dispensación de la gracia, entonces esto es algo tremendo que tendríamos que tomar en cuenta. Estamos bajo la gracia, ya no estamos bajo la ley, por lo tanto el pecado no se puede enseñorear con nosotros. ¿Quiere decir que vas a ser impecable? No. Quiere decir que puedes llegar todavía a encontrar esa y a cumplir la gloria, y cumplir la voluntad de Dios aún habiendo caído. Sí. Recuerda, una cosa es pecar, otra cosa es transgredir. Y aquí nosotros estamos ya no bajo la ley, sino bajo la gracia. El justo, dicen Salmos, caerá 7 veces, pero 8 veces el Señor lo levantará. Entonces con eso completamos lo que es el punto 1, morir con Cristo al pecado. Y vamos a ver cómo es vivir con Cristo como siervos de justicia. Aquí entra una vez más lo que en el versículo 13, al final del versículo 13, estábamos leyendo. Y dice en el capítulo 6 de Romanos, verso 15, y vuelve a comenzar Pablo con preguntas. Estas preguntas que Pablo hace son tan interesantes y son tan profundas y al mismo tiempo tan sencillas, que si tú lees y conoces un poquito de la ley y un poquito del Antiguo Testamento y un poquito, leer lo mínimo, leer la Biblia, leer el Antiguo Testamento, casi podrías dar las respuestas antes de leer las respuestas que da Pablo. Porque vuelvo a repetir, Pablo hace preguntas, pero también te da la respuesta para que no haya confusión. ¿Sí? Y también para establecer, vuelvo a repetir, establecer esa enseñanza, esa buena doctrina que se viene dando por medio del apóstol Pablo. El capítulo 6, verso 15 dice que pues pecaremos,
¿Qué puedes hacer la pregunta? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿No se les hace que esta misma pregunta puede ser la misma pregunta, pero hecha de diferente forma, que es el capítulo 6, verso 1? Fíjense bien. Voy a leer el capítulo 6, verso 1, que es el capítulo que estamos leyendo. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado porque la gracia abunda o abunde? Para que la gracia abunde, perdón. ¿Qué pues perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y luego aquí en el 15 empieza casi con la misma pregunta, pero hecha de diferente forma. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley? Eso es después de haber hecho o dicho algo. Después de haber hecho y dicho, perdón, después de haber dicho lo que se dijo en el verso 14. En el verso 1 del capítulo 6 es después de haber dicho lo que se dijo en el capítulo 5, verso 20. ¿Se dan cuenta que hay una continuidad en esto? Y aquí Pablo va a hablar de cómo vivir con Cristo. Sí, vivir con Cristo como siervos de justicia. Y dice que pues, capítulo 6, verso 15, una vez más. Estoy repetitivo porque quisiera yo que mi cabeza hablara más rápido o que explicara mejor. Capítulo 6, verso 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y la misma respuesta que hubo en el capítulo 6, verso 1, hay en el capítulo 15, en el capítulo 6, verso 15. En ninguna manera, de ninguna forma y por ninguna ocasión y por ninguna circunstancia, dice, en ninguna manera. Y da la respuesta en el capítulo 6, verso 15. En el verso 16 del capítulo 6 dice, una pregunta más, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? ¿Se dan cuenta cómo Pablo no nomás hace la pregunta, da la respuesta y reenforza lo que ya había dicho antes? Está recalcando, está plasmando en letra lo que me imagino yo en persona no dejaría de decir una y otra vez para que la gente entienda y para que la gente comprenda lo que él quiere decir, lo que el Señor puso en su corazón por medio del Espíritu Santo, y clamar a viva voz: si estás en pecado vas a morir, y si no estás en pecado, ¿sí?, es porque has creído. Pero si has creído, tienes que hacer lo suficiente. Si has creído, tienes que bautizarte. Y si te has bautizado, has muerto al pecado. Y si has muerto al pecado, vives para Dios en Cristo. Entonces, viene el capítulo 6. Agarramos y leemos el verso 15 y el verso 16 y vemos que refuerza todo eso. Vuelvo a leer el capítulo 6, verso 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle? Fíjate lo que dice: si os sometéis, o si te entregas como esclavo, o si aceptas tu posición de esclavo prácticamente para obedecerle, sois esclavo de aquel sois esclavos de a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Pablo está hablando desde el principio de Romanos acerca de la justificación. Ya vimos la necesidad de la justificación. Ya la vimos, ya la estudiamos, ya la comentamos, no estudiamos, pero ya la comentamos. Pablo está hablando otra vez acerca de la justificación, o sea, de la justicia. Y aquí vamos a hablar de cómo somos y tendríamos que ser siervos de la justicia de Dios. Siervos. En inglés, creo que me estaba comentando José. José es mi pastor. Acerca de que we are the righteousness of God. Somos la justicia de Dios. Pero aquí, ¿sí?, vamos a ver cómo vamos a explicarlo. En el capítulo 6 de Romanos, verso 17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, fuiste, ya no más, porque has muerto, ¿sí? Y ahora vives para Dios. Pero dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, la enseñanza,
la enseñanza, la doctrina y la enseñanza, ¿sí? A la cual fuisteis entregados. El 18, capítulo 6, verso 18 de Romanos. Y libertados del pecado, venisteis a ser siervos de la justicia. Una vez más, siervos de la justicia. Has muerto al pecado, has aceptado esto por fe, te has bautizado, has experimentado la muerte del viejo hombre, la vida nueva en Dios, en Cristo, perdón. Dios es Cristo. La vida en Cristo, y ahora esos miembros que antes utilizabas para hacer pecado, ahora son miembros de justicia, y que esos miembros de justicia ya no tienen autoridad, el pecado ya no tiene autoridad sobre ellos, por lo cual ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia, y ahora es esta gracia la cual te da la justificación al tú creer, más aún al tú aceptar que eres siervo. Ahora, si aceptas que eres siervo del pecado, sería para muerte. Pero si aceptas que eres siervo de Dios o de Cristo, serás para justicia. Serás justificado. Verso 19 del capítulo 6. Hablo como humano. Y esta parte, ay bendito Dios, y esta parte cuando Pablo dice, y hablo como humano, o sea, eso es lo que yo quiero entender. No capto en su totalidad. Como humano estoy limitado. Como un ser humano estoy limitado en mi capacidad mental, en mi capacidad espiritual, en todo lo que soy yo como humano. ¿Sí? Habla de su limitación. Pero dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. ¿Cuántas veces se los tiene que decir? ¿Cuántas veces se los voy a decir? Las suficientes para que ustedes entiendan. Es una y otra vez que antes eras, ahora ya no eres. Antes fuiste, ahora ya no hay quien esté sobre ti. El pecado ya no tiene potestad, ya no se señorea de nosotros o de vosotros, dice aquí. Pablo está hablando a la iglesia, nos está hablando a nosotros también. El pecado ya no tiene poder sobre nosotros, a menos de que tú quieras dar tus miembros libremente, darte a ese pecado, a esa concupiscencia, esos malos pensamientos. Es tu decisión. Dios ya hizo su parte, Cristo ya hizo su parte. ¿Sí? Capítulo 6, verso 20. Recordemos que vamos a vivir con Cristo como siervos de justicia. Ahora que ya hemos estado de este lado, ya estamos bautizados, hemos creído, estamos bajo la gracia, nuestros miembros y todo lo que somos nosotros, estamos viviendo bajo la justicia o para justicia, y somos justificados en Dios, en Cristo, perdón, ¿sí? Por medio de la voluntad de Dios. Dice, capítulo 6, verso 20, porque cuando erais esclavos del pecado, vamos a explicártelo de otra forma, erais libres acerca de la justicia. Erais libres acerca de la justicia. La justicia, recordemos que habla de la ira de Dios. Nosotros merecíamos estar en lo más profundo del infierno, así literalmente, porque la ira de Dios, ¿sí?, se revela para con aquellos que pecan, aquellos que van en contra de su voluntad, aquellos que no consideran a Dios por ser Dios, como que estamos hablando al principio. No es considerado Dios por aquellos que están bajo la ira. Pero nosotros ya no estamos bajo la ira, ya no estamos bajo la justicia de Dios, somos justicia de Dios, estamos justificados, ¿sí? Capítulo 20, una vez más, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Y una pregunta en el 21 dice, capítulo 6 de Romanos, verso 21, ¿pero qué fruto teníais en aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? ¿Sí o no? ¿Nos avergonzamos de las cosas que hacíamos? Yo sí me avergüenzo de las cosas que hacía. Me avergüenzo de las cosas que hice, me avergüenzo de las cosas que a veces se me van saliendo ahí, me avergüenzo completamente. No tengo
esa tendencia de volver a cometer los mismos pecados, no tengo la tendencia a practicar el pecado, pero de que vamos cayendo, de vez en cuando vamos cayendo, vamos transgrediendo la ley de Dios, o también la gracia de Dios, no la ley, la gracia de Dios, la estamos transgrediendo de vez en cuando, pero volvemos a nuestros sentidos, nuestro espíritu, nuestra forma de ser nuevo hombre, dice, no más, no más. El pecado ya no tiene control, no se enseñorea de mí. Y dice una vez más, voy a leer el capítulo 6, verso 21 de Romanos. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Una vez más, pecado, muerte. Pecado, muerte. Sin embargo, si eres siervo, si eres justificado, si eres nuevo hombre, nuevo en tu espíritu, eres una nueva criatura. Es que no quería decir criatura porque más adelante vamos a hablar de la nueva criatura. Entonces, si eres justificado, mejor dicho, si eres justificado, ya no tienes problema de eso, ¿sí? Las cosas que haces ahorita ya no te avergüenzan. Las cosas que tú vas a hacer ahorita ya no te tienen que avergonzar porque las estás haciendo en Cristo y no vas a hacer cosas malas, ¿sí? Pero el fruto de aquellas cosas que hacíamos, las cuales nos avergonzaba, es porque el fin de ellas es muerte. En el capítulo 6 del verso 22, capítulo 6 de Romanos, verso 22 dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Fíjate con qué fin. La santificación con el fin, la vida eterna. Uno es para muerte y otro es para vida eterna. ¿Vida eterna para qué? Vida eterna para ser, obviamente, restaurados al original plan de Dios. Al original plan de Dios que ahí se concebía o se daba Dios dio la vida eterna a Adán y a Eva. Al dar la vida eterna y al entrar el pecado, se corrompió todo, se echó a perder todo. Entonces también la vida eterna ya no era parte de la vida de Adán y Eva, fueron finitos. Entonces nosotros al ser justificados y a ser santificados, nos da por consecuencia la vida eterna. El capítulo 6 de Romanos, verso 23. Porque la paga del pecado es muerte. Bien simple, ¿verdad? 6:23. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y ahí vemos en el capítulo 6, cómo es que si vamos a tener la libertad de la esclavitud del pecado, tenemos dos puntos. Vivir con Cristo, morir con Cristo al pecado y vivir con Cristo como siervos de justicia. Esos dos puntos son indispensables de recordarlos y de tratar de entenderlos lo más posible, donde la gracia y la justificación juegan un papel importante y donde la muerte y la ira de Dios son la consecuencia para aquellos que no lo han hecho. Y eso, de alguna manera, tenemos que tenerlo en cuenta casi siempre todos los días de nuestra vida, donde es una cosa indispensable entenderlo de esa manera. ¿Vivo? ¿Para quién vivo? Para Cristo. Amén. Y si hago, ¿para quién hago? Para Cristo. Y si soy, ¿por quién soy? Por Cristo. Entonces, justificados es una palabra clave aquí. La gracia, la justificación, eso es indispensable. Recordemos, quiero leer un comentario aquí, un comentario del capítulo 6, empezando por el capítulo 6, verso 15, acerca de ¿pecaremos? ¿Pecaremos? Dice, algunos creyentes en los días de Pablo pensaban que ya que la gracia perdonaba el pecado, no es necesario tener cuidado de resistir el pecado. El apóstol responde que cada creyente debe reafirmar y renovar constantemente su decisión de resistir el pecado y seguir a Cristo. Está ahí en el verso 19 del capítulo 6. Vamos a ver aquí dos puntos.
Vamos a ver el primero. El primer punto dice: después de aceptar a Cristo, los creyentes deben seguir escogiendo a quién van a servir. No hay un tal cosa como decir, ya acepté a Cristo y ahora sí puedo seguir haciendo lo que estaba yo haciendo antes. No, eso no es la situación. Después de aceptar a Cristo, los creyentes deben seguir escogiendo a quién van a servir, según el verso 16. Aquí dos incisos principales, o dos incisos que quiero compartir. Pueden volverse al pecado, dejar de oponerse a su dominio en su vida personal, o volver a ser liberados del pecado. Sí, dice, volver a ser liberados del pecado, según el verso 17, y seguir ofreciéndose como esclavos de Dios y de la justicia con la santificación. ¿Qué es la santificación? Es apartarte. Santificado, o sea, santo quiere decir apartado de, o apartado para, perdón. ¿Sí? Entonces, santificado, estamos siendo apartados. Nosotros mismos decidimos obedecer a Cristo, entonces nos apartamos. Y con la ayuda del Espíritu Santo, seguiremos estando apartados de lo que no conviene, en este caso lo que es el pecado. Seguir obedeciendo, obviamente, como esclavos de Dios y de la justicia, con la santificación y la vida eterna como resultado. La santificación, el estar apartados del mal, nos va a dar como resultado la vida eterna, porque obviamente estamos siendo obedientes, que esa es la palabra clave también. El segundo punto dice, a la luz de los versos 15 al 23, que es del 15 al 23, todo lo que resta del capítulo 6, los que no se someten al señorío de Cristo y no se oponen al dominio, los que no se someten al señorío de Cristo y no se oponen al dominio del pecado en la vida personal, no tienen derecho a referirse a Cristo como su Salvador. Mira, con esto termino. En Mateo 6:24 dice, ninguno puede servir a dos señores. Y esto ya habiendo sido justificados. ¿Okay? No puedes llamarte cristiano si no obedeces la palabra de Dios. Es duro, es difícil, pero al mismo tiempo es tan sencillo como el hecho de aceptar y obedecer. Mira, Dios tiene un resultado y no cambia. Dios no cambia. Dios no cambia. Dios no carameliza las cosas. Si pecas, mueres. Punto. Dios no cambia ese resultado. ¿Entiendes? Adán murió. Y esa muerte ha venido a toda la humanidad. A toda. El hecho de haber dado la ley, el hecho de haber hablado a Abraham, haberlo justificado a él, el hecho de haber dado la ley a Moisés y haber dado obviamente estatutos que se siguen, que se deberían de seguir y que los judíos todavía lo toman al pie de la letra. El hecho de haber hecho todo eso, el hecho de haber muerto Jesús por nosotros, todos esos hechos no quita el punto de que al pecado le sigue la muerte. No cambia. Dios no cambia en ese aspecto. ¿Por qué? Porque el pecado, dice el verso 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús. Y si tú aceptas a este Cristo Jesús, tú tienes esa dádiva de vida eterna que viene junto con, tienes que aceptarlo por fe en tu corazón, en tu mente, todo lo que tú eres, tienes que aceptarlo por fe y la gracia del Señor te va a alcanzar. Y esa gracia es una gracia que es mucho más allá de lo que es simplemente la palabra gracia. Estaba yo leyendo precisamente en el diccionario bíblico el significado, o más bien el preámbulo, todo lo que es el contexto de la gracia. Es tremendo. Quiero que sepas algo, la gracia es gratis, es un regalo que Dios te da, no te está cobrando por ello. Al contrario, Dios ya ha pagado un precio y ese precio lo pagó con gusto y con amor, un amor que es incomparable. Cristo murió por ti en la cruz.
y esa muerte te ha hecho acreedor de esta gracia, pero tienes que aceptar con fe para que esa gracia llegue en su plenitud y que esa gracia dé también el fruto que es la justificación, la santificación y por ende la vida eterna. Vamos a ver una cosa. Vamos a terminar aquí el capítulo 6 porque vamos a empezar el capítulo 7. ¿Sí? Y el capítulo 7 empieza con la libertad del conflicto bajo la ley. Tenemos una libertad. ¿Sí? Los creyentes mueren a la ley. Eso es definitivamente. Pero tenemos que vivir por algo. Y esto es lo que vamos a estar mirando. Vamos a darle gracias a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. Mira, esta santificación no podemos recibirla. Esta justificación no somos merecedores de recibirla ni del que nos las dé. La gracia mucho menos la gracia de Dios, porque la gracia de Dios es enorme. La gracia de Dios es algo que no nos cabe en nuestro entendimiento. Aunque queramos explicarla, la gracia de Dios sobreabunda. Dice aquí precisamente en capítulo 20 capítulo 5 de Romanos, verso 20, dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y esa gracia sobreabundante, eso es lo que la verdad no podemos explicarla, no hay forma de explicarla. Pero vamos a tomar en cuenta el hecho de que Dios tiene para nosotros una oportunidad nueva todos los días, todos los días, todos los días. Y así todos los días, todos los días, todos los días tenemos esa oportunidad de ofrecer nuestros miembros como instrumentos de justicia, voluntariamente ser siervos bajo la tutela de Cristo. Y así de esa misma manera Él nos va a estar guiando como el buen pastor que es, y nuestra vida eterna la tenemos asegurada en Él. Gloria a Dios por siempre y para siempre. Vamos a dar una oración y al mismo tiempo vamos a orar por todos y cada uno de los que están en esta lista que tengo, que van añadiéndose poco a poco más y más y más y más. Mientras, gracias a Phil Rosemary Tapia, gracias a Sara Valero que está aquí mirando en el video, y bendito Padre Santo, te alabo, te bendigo, te doy la honra y la gloria, Señor, dándote, Señor, primero que nada el honor y la gloria porque tú la mereces, Señor. No hay nada, Señor, que podamos hacer o que podamos decir que pueda expresar, Señor, lo que tú has hecho por nosotros en Cristo Jesús, por tu propia voluntad, Señor. Porque ese fue el plan perfecto, el plan divino, Señor. Salvarnos, justificarnos. Es esa justificación, bendito Dios. Gracias, gracias, gracias por la justificación, bendito Dios. Gracias, Señor, porque sin esa justificación, bendito Padre Santo, no pudiéramos, Señor, entrar, Señor, al trono de tu gracia, bendito Dios, y poder, Señor, darte la alabanza, y darte la honra, darte la gloria, Señor, así como estamos ahorita con mis hermanos, Señor, en este momento, que podemos cerrar nuestros ojos o abrir nuestros ojos, estar en nuestro lugar privado, Señor, estar en una privacidad contigo y entrar no al lugar santo, Señor, sino al lugar santísimo, ni siquiera en el atrio, Señor, estamos en el lugar santísimo, delante de tu presencia, delante de ti, bendito Dios, dándote la gracia, Señor, dándote las gracias por la gracia que nos diste, dándote, Señor, lo que ti te merece, lo que tú mereces, Señor, todo. Somos tuyos. Nos has comprado, nos has pagado, Señor, el precio grande. Gracias, bendito Dios. Gracias, 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 bendito Dios. Te alabo, te bendigo, Señor. Te doy la honra y la gloria, bendito Padre. Y no hay forma, Padre eterno, no hay forma, Señor, que nosotros podamos pagarte, aún con nuestra propia vida, Señor, si eso fuera necesario. Pero tú no lo pides de esa forma, Señor. Tú solamente pides que seamos obedientes, que nos santifiquemos todos los días, que nos apartemos, que dejemos esos malos pensamientos, que sepamos, Señor, que nuestros instrumentos, estos miembros que tenemos, que somos miembros del cuerpo de Cristo, que nuestros miembros en sí, Señor, tanto espiritualmente hablando como físicamente hablando, Señor, son instrumentos de justicia. Somos hasta ahorita, lo que Pablo me ha enseñado, instrumentos de justicia, justificados, sí, Señor, justificados, Señor. Estamos fuera de la ira tuya, ya no estamos dentro de ese día, Señor, donde tú vas a venir con toda tu fuerza, Señor, y vas a presentar, Señor, y tu ira, Señor, va a acabar con aquellos inicuos, pecadores, y nosotros hemos aceptado, Señor, tu gracia, ahorita que todavía se puede aceptar. Hemos aceptado eso que Cristo hizo por nosotros. Gracias, Señor. Gracias, bendito Padre.
No queremos, Señor, caer, Señor. Pero sabemos, Padre Santo, que tenemos, Señor, la justificación. No para seguir pecando, Señor. No, 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 no. No es para seguir pecando. Queremos seguir siendo vivos en Cristo, tener esa vida eterna. Gracias, bendito Padre. Gracias por tu gracia, porque sobreabunda todo, Señor. En todo y para todo, Señor. Eres nuestro sustentador, eres nuestro justificador, eres nuestro Dios, eres nuestro Salvador. Gracias. Gracias, Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo, porque por medio, Señor, de este Espíritu Santo que es Dios mismo representado, Señor, una persona más, estamos nosotros siendo, Señor, enseñados y también alineados, Señor, con tu voluntad, alineados con tu voluntad. Queremos eso y lo aceptamos y lo queremos, Señor, y lo buscamos. Ayúdanos, Señor, a todos y cada uno de nosotros, Señor. Voy a dar los nombres y apellidos, Señor, de las personas que a mí me gustaría, Señor, pero estaría obviamente en voluntad también de ellos que lo acepten y que lo obedezcan, Señor, conforme a tu voluntad y conforme a tu sabiduría, Señor. Sé con ellos, Padre Santo. Sé con Ave de Jesús, con Adalberto González, con Agustín Romero, Señor, con Alicia Moreno, con Amadeo Alfredo Arias, con Ana Matamoros, con Apolonio Cortés, con Araceli del Rosario, con Arnulfo Reyes, con Arturo Martínez, con Betty Leal Rodríguez, con Billy Bryan Jr., con Braulio Humberto Córdoba Suárez, con Celia Ponce, con Cristian Leal, con David M. Reynoso, con el doctor Tommy Cázares, con Edgar Adame, con Eduardo Baena Castillejas, con Ellen Ruiz, con Eli Escobar Boquiño, con Elvia Tapia, con Estela Espinosa, con la familia Leal Rodríguez, Señor, con Frankie Andrade, con Gaspar Longo, con Gregorio del Rosario, con Hugo Eduardo Leal, sé con Ian Esquivel Reyes, con Ignacio Muñiz, con Irma Martínez, con Isabel y José O'Neill, con Israel Isi Vega, con Israel Leal, con Jeff Nabel, con Jerry Espinosa, sé con Joana Escobar, sé con Jorge Mesa, con José Alfredo Leal, con José Mauricio Rodríguez, con Josh Perales, con Juan José Martínez, con Juan Silva, con Julián Rodríguez Arcos y toda la familia de los Rodríguez Arcos, con Julio Álvarez, con Ken Vara, con Kowalski Padilla y Ana, con Laura Castellano Blázquez, con Leticia Hernández, con Luis Antón, con José Luis Leal, con Marcio Rodríguez, también con Margarita Leal y su papá, señor mi tío Arturo Leal, sé con Margarita Martínez, sé con la hermana María Chaires, con mi esposa Mariana Aldaz, sé con Maribel Quintana, con mi hermana Maricruz Leal, sé con mi primo señor Mario Escobar, sé con Mario Preciado, sé con Marisol Castillo, con Marisol Reyes, sé Padre Santo con Marta Molina, sé con Martín Ramírez, sé con Michelle Fels. También, Señor, manifiéstate en la vida de Miguel Aldaz, de Nabor Ordóñez, de Nancy Cambambia y familia, Señor, toda la familia Cambambia, con Naún Castillo, Señor, con Nicolás Flores, con Noah Lacken, con Oscar Arturo Méndez, Señor, con Patricia Ramírez, Señor, con Phil Rosemary Tapia, con Pra López Day, con Ramona Aldaz, Señor, sé con Randy Meneses y la familia Meneses, Señor, sé con René Perales, sé con Rick Strong Jr., con Rodolfo Esteban, Señor, maestro, Señor, sé con Rogelio Leiva, Señor, sé con Ronnie Chabán, con Rosa Aldaz, con Rosa Leal, con Ruth Verduzco y David y Erika, sus hijos, sé con Sara Valero, sé con Segovia Hernández Freddy, sé con Cherry Leal, Silvia García, Silvia Hernández, Sonia Escobar, mi mamá, Teresa Moreno, con Todd Ennis, con Tomás Sánchez, Tonjo y Julie Son, sé con Tony Arevalo, sé con Tony Ayala, sé con Viri Escobar, con Xochitl Baltazar, con Jerry Bueso, Yolanda Méndez y sé con mi hermana Ivonne
Mora Cervantes, Señor, todos y cada uno de ellos, Señor, sin uno, me faltan muchos, Padre Santo, pero tú los conoces por nombre y apellidos, Padre Santísimo, enséñales y muéstrales, Padre Santo, que son, Señor, ellos, Señor, ya justificados y han aceptado, si han creído que ya son justificados, que son siervos de justicia, bendito Padre Santo, y que ellos, Señor, y junto con toda su familia, Señor, también pueden ser salvos, Señor, y que la vida eterna es la recompensa para aquellos que se han santificado, bendito Padre, en tu palabra, en el amor de Cristo. Gracias, bendito Dios. Gracias, gracias, gracias te doy por cada uno de ellos. Guárdalos, cuídalos, bendícelos, Señor. Tú conoces su entrada, tú conoces su salida, Señor. Tu bendito Padre Santo, sé con ellos, que pon ángeles alrededor de ellos, que campen, Padre Santo, alrededor, para que no les pase nada malo. Guárdalos y cuídalos, Padre Santo, y aquellos que me faltan todavía por mencionar, Señor, ponlos, Padre Santo, en mi camino, Señor, ponlos, Padre Santo, en mi lista también, Padre Señor, y que seas tú, Señor, glorificado por siempre y para siempre, sabiendo, Señor, que nuestra justificación está segura. Gracias, Padre Santo, porque es prácticamente, Señor, algo, Señor, que saber, es algo bonito saber que hemos sido liberados del pecado y hechos siervo de Dios, y que tenemos, Señor, como fruto la santificación, y con el fin de una vida eterna. Gracias, Padre. Muchas gracias en Cristo Jesús. Sé que hacemos y tenemos todas estas cosas. Sé que has hecho todo ya completo. Te alabo, te bendigo, te doy la honra y la gloria solamente a ti, por siempre y para siempre. Amén y amén y amén. Mañana estaremos con el capítulo 7. Digo yo mañana y luego no hago video porque se presentan situaciones y se complica la situación. Si vemos cómo, obviamente, el libro de Romanos ya de por sí es difícil de explicar. No trato de explicarlo porque es demasiado, pero trato de leer y dar un comentario, que ese es el punto, ¿verdad? Ya lo leímos, capítulo 6 de Romanos, gloria a Dios, mañana si es posible, primeramente Dios, y leemos el capítulo 7 y vamos a mirar parte del mismo bosquejo que ya puse aquí, ¿sí? Y nos estamos mirando. Ponle un like, pon un comentario, algo para que mire yo que estás ahí y añadir tu nombre en la lista. Que Dios te guarde, te bendiga. Muchísimas gracias. Dios es bueno y Maranata.